Hola, buenos días. Bueno, buenos días o buenas tardes, porque también estamos del otro lado del Atlántico y es de tarde. Les agradezco que nos estén acompañando. Este es el segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental y el primer Congreso de la Red Latinoamericana de Toxicología, la RETOXLAC, la Red de Toxicología de Latinoamérica y del Caribe, que cumple 25 años y los estamos celebrando. Y en esta mesa, particularmente, estamos también conmemorando los 30 años de la revista de Salud Ambiental, que es la revista órgano oficial de difusión de la Sociedad Española de Salud Ambiental. Allí comenzó y luego generosamente se transformó también en el órgano de difusión de la Sociedad Portuguesa de Salud Ambiental y de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Y es por eso que convocamos hoy a la mesa a la presidenta de la Sociedad Española de Salud Ambiental, a la doctora Carolina Sánchez, al actual director de la revista, que también fue presidente de la CESA, digamos, el doctor José María Ordóñez Iriarte, que también nos acompaña. Y por la Sociedad Portuguesa de Salud Ambiental nos acompaña Raquel Santos y Rogerio Núñez, y con ellos vamos a tratar de pintar una semblanza de lo que es la salud ambiental en Iberoamérica, el pasado, el presente y los desafíos que tenemos a futuro. Te dejo, Carolina, para continuar. Muchas gracias, Susana. En primer lugar, es un honor y un verdadero placer para la SESA estar con sus sociedades hermanas hablando del pasado, del presente y del futuro de la salud ambiental, un tema que nos preocupa y sobre todo nos ocupa a todos, no solo por la importancia que sabemos que tienen los factores ambientales, sino por la perspectiva, ¿no?, que se nos plantean con los nuevos retos, que con todos estos factores, al final, pues tenemos que abordarlos y qué mejor manera que hacerlo de manera conjunta, todas las sociedades de la mano y utilizando estas herramientas tan importantes como, jornadas, congresos como este tan importante y tan trabajado. Susana, enhorabuena, y al equipo, porque el congreso está siendo una maravilla. Y utilizar esta difusión y también las revistas, ¿no?, y los boletines, que es otra manera de hacer llegar a la ciudadanía y a los profesionales todo el trabajo y toda la perspectiva de la salud ambiental en su conjunto. Así que muchísimas gracias por la invitación, por hacernos sentirnos tan cómodamente como siempre y por contar con esa, pues para todos. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación de Raquel. Ella nos va a hablar de el pasado, el presente y el futuro de la salud ambiental en Portugal. Raquel tiene un doctorado en Ciencias de la Salud y una maestría en Salud Pública con especialización en políticas de salud. Es licenciada en Salud Ambiental. Una gran cosa que tiene Portugal, esa licenciatura en Salud Ambiental. Tiene un posgrado en Gestión y Administración Sanitaria, en Epidemiología Espacial, en Alta Dirección en la Administración Pública y más recientemente en Inteligencia Artificial. También ha desarrollado varios roles en Administración y Gestión, entre ellos fue directora del Centro de Salud Lombo Lombo en Angola y coordinadora del curso de Salud Ambiental en el Instituto Politécnico de Beja. Fue fundadora y vicepresidenta de la Sociedad Portuguesa de Salud Ambiental y actualmente es vicepresidenta de su junta directiva. Fue miembro del equipo coordinador del Grupo de Planificación Estratégica del Departamento de Salud Pública de la región de Lisboa y Valle del Tajo y del equipo coordinador de la Unidad de Salud Pública Arnaldo Sampaio de la ACES do Arco Ribeirinho. En 2017 aceptó el reto de coordinar el equipo del Plan Regional de Salud de Lisboa y del Valle del Tajo desde el 2018 hasta el 2020, con un impacto en la salud de alrededor de 3 millones de habitantes. Y actualmente es coordinadora del área de salud ambiental y de la unidad de investigación clínica Arco Ribeirinho en la unidad local de salud Arco Ribeirinho.
Vamos a ver entonces la presentación que preparó Raquel para todos nosotros. Buenos días o buenas tardes según vuestra ubicación. Es un orgullo enorme estar compartiendo este momento. No hablo muy bien español, pero lo intentaré. Así que os pido paciencia, espero que me entenderáis. Estoy muy contenta por esta colaboración entre nuestras asociaciones que empezó hace muchos años y que sigue dando frutos. Quiero agradecerles por la invitación a compartir este momento con ustedes. El tema que voy a hablar, pasado, presente y futuro de la salud ambiental en Portugal, es un tema que me encanta mucho, lo que dificulta mi capacidad de síntesis. Yo pienso que es porque me hago mayor y me pierdo en el pasado principalmente, también al presente, porque tengo alguna participación en estos momentos. Entonces, para centrarme en el tema, y dado que estamos celebrando el 30º aniversario de nuestra revista, me ha parecido oportuno retomar un artículo que es una contribución especial de un autor que tengo en gran estima por ser un activista por la salud ambiental. El título del artículo es La salud pública y la salud ambiental en Portugal, un camino largo y paralelo. Es una perspectiva muy interesante porque en Portugal la salud pública y la salud ambiental siempre han ido de la mano. Yo pienso que no soy en Portugal, pero en Portugal ha sido así. Leyendo este artículo, creo que merece la pena destacar algunos estratos como este del principio, que se dice así: se remonta al 1756 cuando se publicó el primer tratado de salud pública del mundo, escrito por el médico portugués Ribeiro Sánchez. El tratado, titulado Tratado da Conservação da Saúde dos Povos, dedica la mayoría de sus capítulos a la relación entre el medio ambiente y la salud, con especial énfasis en el agua y la higiene colectiva. Creo que la mayoría de ustedes ya conoce este tratado, que en la práctica es un tratado, en mi opinión, es un tratado de salud ambiental. Pero aún así, creo que es interesante invitarles a mirar algunos de los capítulos que lo componen, como con el tema de la putrefacción de los cuerpos y sus efectos de la temperatura del ar en los trópicos, de los lugares más sanos para fundar ciudades y más asentamientos, la higiene alimentaria y consideraciones sobre los terremotos. Otro estrato de este artículo que merece ser destacado por su importancia en la historia de la salud ambiental portuguesa es el que se refiere a algunos de sus principales protagonistas que actuaron en el pasado más reciente.
y que fueran capaces de utilizar sus vastos conocimientos científicos para influir favorablemente a las políticas de salud ambiental. Me refiero a estos tres caballeros que, a pesar de atravesar el convulso período histórico de la dictadura portuguesa de Salazar, lograron hazañas notables. Ricardo Jorge, Arnaldo Sampaio y Gonçalves Ferreira. Fue gracias a ellos que se instaló la carrera profesional de agente sanitario, que evolucionó hasta las actuales titulaciones universitarias. Fue esta base profesional que en Portugal. Su contribución a la evolución y reconocimiento de los profesionales de salud ambiental es incuestionable. Bien, pero los inicios de esta área profesional se remontan a registros que datan de 1901. Como se deprende de esta escala temporal, la evolución de los profesionales fue pareja a los cambios en las políticas portuguesas, con algunas aportaciones interesantes como el impulso dado a la mejora de los conocimientos científicos mediante el ingreso en la enseñanza superior, primero con un bachillerato de 3 años y a partir de 1999 con una licenciatura de 4 años. Pero siempre nos distinguió el hecho de ser profesionales de salud con capacidad de entender y actuar sobre los determinantes ambientales. Los años 90 fueron también una década dorada, impulsionada por la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea y su influencia de sus políticas de promoción de la salud y calidad. Bien, en 2012, Mario Delval, autor de este artículo, consideraba que la salud pública portuguesa se orientaba para la acción con una visión muy baseada en la importancia de la salud ambiental, lo que permitía evolucionar los nuevos retos ambientales una vez dominados los principales problemas de higiene pública. Y los nuevos profesionales de la salud ambiental que fueran capaces de alañar el camino para los desarrollos planteados por nuevas circunstancias de vida y de trabajo, las múltiples substancias y condiciones físicas que interfieren entre sí y afectan la salud de las poblaciones. Bien, en 2020 nos pusieron a prueba con una pandemia y nos dimos cuenta de que la salud ambiental no pasa de moda, pero necesitábamos repensarla y reformarla. El gobierno portugués inició una reforma de la salud pública que incluía una reforma del desempeño en la salud ambiental.
tuve el honor de ser parte del comité independiente que creó el documento para esta reforma, pero nunca salió del cajón. Bien, actualmente vivimos tiempos difíciles, lo creo, porque las políticas portuguesas no son políticas de prevención de las enfermedades. Portugal fue en 2023 el Estado miembro de la Unión Europea con mayor porcentaje de pobreza energética, lo que significa la falta de acceso a un hogar, a servicios energéticos esenciales cuando dichos servicios proporcionan niveles de vida y de salud básicos y dignos, a saber, calefacción, agua caliente, refrigeración e iluminación adecuada de la energía necesaria. Portugal tiene una dirección nacional de salud. Nosotros la llamamos Dirección General de Salud, que tiene un departamento de salud ambiental donde nunca se ha visto un plan nacional, que es algo tan importante para poner en práctica las acciones. Creo que existe el riesgo de que se acabe la profesión de salud ambiental tal como la conocemos hoy. Bueno, o cual no es necesariamente malo. Probablemente necesitamos de cambios para poder saltar y avanzar. Bien, sin embargo, seguro que el mundo continuará desafiándonos con el cambio climático, con las enfermedades emergentes y al mismo tiempo con increíbles avances tecnológicos. Bueno, yo estoy segura que por mucho tiempo la salud ambiental seguirá de moda. Si surgen nuevos problemas, tendremos que buscar nuevas soluciones. Algunas no tan nuevas porque ya son conocidas. Bien, proximidad con la población, promoviendo una mayor comprensión de los determinantes ambientales de la salud, que nosotros llamamos literacia en salud ambiental, porque yo pienso que ustedes llaman literacia a alfabetizar, aprender a leer. Nosotros lo decimos literacia cuando lee y comprende lo que lee. La literacia en salud ambiental es una herramienta fundamental. Y finalmente, el rigor científico, porque tenemos que seguir basando las prácticas en la mejor evidencia científica. Bien, esto significa que tenemos que seguir investigando y publicando, porque si no está escrito, no existe. Vale decir, larga vida a la nuestra revista de salud ambiental. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por este pantallazo que nos has dado de la salud ambiental en Portugal. Vemos que en cuanto a problemas, digamos, no estamos muy lejos, a pesar de la distancia del Atlántico que nos separa. También acá tenemos algunos problemas, pero bueno, ustedes han podido avanzar también en muchas áreas que pueden iluminar caminos, ¿no?, para la gente de salud ambiental de Latinoamérica y el Caribe.
Bueno, vamos a dejar los comentarios que le vamos a pedir a Rogerio Núñez para después y ahora vamos a ver la presentación de el doctor José María Ordóñez. Él es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es académico de la Real Academia de Farmacia de Murcia. A todo esto, bueno, con un día de atraso, felicitaciones a los farmacéuticos. Una cosa notable que siempre me ha sorprendido es que la Sociedad Española de Salud Ambiental es una sociedad en gran mayoría de farmacéuticos, ¿no? Y después ya nos contarán por qué los farmacéuticos son una pieza tan importante de la salud ambiental española. Bueno, volviendo a Chema Ordóñez, es doctor en salud pública por la Universidad de Murcia, es máster en salud pública, especialidad en epidemiología por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en administraciones públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en toxicología por la Universidad de Sevilla, funcionario de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es profesor de la asignatura de salud pública en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, fue presidente de la Sociedad Española de Salud Ambiental, actualmente es director de la revista de Salud Ambiental y es fundador y miembro honorario y uno de los pilares del Comité Científico de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Con esto lo presentamos y dejamos que nos haga su presentación. Que han tenido de que formase parte de esta mesa. Para comenzar, quiero hacer una pequeña observación al respecto, porque esta sesión surgió como consecuencia de que Revista Salud Ambiental, nuestra revista, ha cumplido 30 años. Como sabes, o como saben ustedes, es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, de la Sociedad Portuguesa de Salud Ambiental y, por supuesto, de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Recientemente hemos recibido información al respecto de qué situación tenemos en JCR y resulta que nuestro factor de impacto es de 0,4, modesto, cierto, pero estamos en el cuartil 4. De nosotros, de todos nosotros, va a depender avanzar para lograr que nuestro impacto sea mayor, pero por encima de todo esto, para mí me parece mucho más interesante que Revista de Salud Ambiental sea un instrumento de intercambio, de aprendizaje y sobre todo de conocimiento en materia de salud ambiental. Dicho todo esto, paso a lo que sería el objeto de esta presentación. Bueno, este es nuestra revista de salud ambiental y el objeto es de la presentación, el título de la misma lleva pasado, presente y futuro de la sanidad ambiental en España. Esto no deja de ser sino una percepción mía personal que, por supuesto, otras personas de España, a lo mejor que trabajan en este ámbito, pueden tener otra perspectiva diferente a la mía. Para iniciar sobre el pasado, lo que quiero es ubicarme en el año 53. Habíamos pasado ya unos años tras la guerra civil y se publicó un decreto del año 1953 por lo cual se estructura un poco la sanidad pública de España a través de lo que serían los sanitarios locales. Y para ello lo que se organiza son lo que se llaman los partidos, no partidos políticos, lógicamente, sino partidos como una demarcación geográfica. ¿Qué es un partido como demarcación geográfica? Pues es un municipio o un conjunto de municipios en que se dividía geográficamente cada una de las 52 provincias que teníamos en España. Y el objeto era prestar los servicios de salud pública. Dentro de ese conjunto de municipios se excluía lo que era la capital. La capital tenía otro estatus, por lo tanto era el resto de municipios que tenían un carácter eminentemente rural. Pensemos en lo que podía ser la España de la década de los 50. Y los servicios que se proveían a este entorno rural eran de salud ambiental, que lo daban los farmacéuticos, por otro lado los de seguridad alimentaria, que lo daban los veterinarios y farmacéuticos, y todo lo que tenía que ver con promoción y prevención lo aportaban los médicos. Este es el marco legislativo donde recojo lo que serían las funciones que venían a desarrollar tanto, en este caso me interesa vincularlo directamente a lo que era la sanidad ambiental, los farmacéuticos, como podían ser todo el conjunto de análisis químico, la inspección de la fabricación y vista de utensilios que tienen que ver con respecto a barnices, papel, etcétera, un sector industrial muy concreto, recogida y análisis de gases,
En fin, toda una serie de funciones, digamos, vinculadas a lo que era la sanidad ambiental desde una óptica más bien modesta. De forma sucinta, podríamos decir que los farmacéuticos titulares tenían obligación a tener su farmacia comunitaria, por lo tanto hacían una provisión de medicamentos, también se incluían aquí las personas que estaban insertas en lo que sería la beneficencia y aportaban, digamos, esas funciones de salud pública a través de lo que llamamos sanidad ambiental, control de la calidad del agua, control de las actividades que podían estar ubicadas en ese municipio que se regían por ese marco legislativo que se llamaba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, análisis e inspección y alimentos, como digo, de origen no animal, donde teníamos como marco de referencia lo que era el Código Alimentario Español, una normativa más bien laxa y que rendían cuentas al alcalde. En mi opinión, este modelo fue satisfactorio para una España en la que estaba muy debilitada y con un entorno eminentemente, como digo, rural. Pero en la década de los 70 y 80 emergieron nuevas circunstancias que hacen que este modelo se quede obsoleto. Se aprueba la Constitución, España entra ya en una senda democrática, tenemos el famoso drama del síndrome del aceite tóxico, se publica la Ley General de Sanidad y España entra en la Unión Europea en el año 1986. Con lo cual, aquí lo que ocurre es que hay que adaptar la legislación española a la europea, tanto en materia de sanidad ambiental como sobre todo en materia de seguridad alimentaria, lo que implica una gran complejidad. Esto hace que en España entremos ya en una dinámica totalmente diferente. En torno a los 90, principios de los 90, la Ley General de Sanidad obliga a una reestructuración del mapa sanitario que teníamos hasta ese momento, de tal forma que cada comunidad autónoma tiene que dividir su comunidad en torno a lo que serían áreas de salud, divididas a su vez en distritos y zonas básicas. Ya no se ajustan a aquellas demarcaciones anteriores, entre otras cosas porque la capital de la provincia, lógicamente, forma parte ya de esta reestructuración. Por otro lado, se produce una cuestión importante que es digno de reseñar, que es que se separan las funciones de provisión de medicamentos de los de salud pública. Por lo tanto, al farmacéutico se le pone en el dilema de o se queda con la farmacia o se queda en las materias de salud pública. La gran mayoría adoptó por quedarse con las funciones de salud pública, con lo cual quedaron muchas plazas vacantes que hizo que se incorporasen nuevos recursos con una situación de empleo completo a las funciones, como digo, de salud pública. Hay un gran desarrollo por parte de las comunidades autónomas. Son comunidades autónomas jóvenes que acaban de estrenar sus competencias y, por lo tanto, vienen con mucha ilusión de desarrollar lo que serían las competencias de materia de salud pública. Pero, sin embargo, coincide en el tiempo con los grandes problemas que afloran en España en aquel momento. Toda la crisis de las vacas locas no nace en España, pero sí es subsidiaria de lo que ocurre en Inglaterra, fundamentalmente, que es donde origen del problema. Las dioxinas en determinado tipo de alimentos, problemas vinculados a meningitis, el primer síndrome agudo respiratorio severo, temas de legionelosis, gripes como había y porcina, es decir, que justo en el momento en que empiezan a desarrollarse las funciones de salud pública emergen, digamos, los grandes problemas en nuestro país. De forma sucinta podemos decir que hasta ese momento la salud pública, a partir del año 1950, básicamente lo que se hacía era a nivel rural, a nivel de lo que eran los partidos farmacéuticos, partidos sanitarios, un control del agua, de los alimentos y de las actividades con un marco legislativo laxo y sustentado fundamentalmente en los farmacéuticos titulares que compatibilizaban sus funciones con la apertura con la oficina de farmacia. A partir de ahí, como digo, y dada la complejidad de nuestra entrada en la Unión Europea, lo que ocurre es que todo este control de agua, alimentos, actividades, cambio climático y otras amenazas ya pueden ser realizadas por farmacéuticos, pero que nos dedicamos full time a lo que serían las actividades de salud pública, separando nuestra actividad en materia de salud pública como funcionarios de lo que sería la tenencia de una farmacia. Bien, ¿cuál es el presente actual en este momento? Bueno, un poco heredado de todo aquello y de la entrada, sobre todo fundamental, de España en la Unión Europea, se publica también en el año 2011 la Ley General de Salud Pública, que yo creo que ha desarrollado de una forma importante lo que sería el conjunto de actividades. Sobre todo porque ha supuesto un paso muy importante para vertebrar con una cierta fortaleza la salud pública de nuestro país. Hay un capítulo concreto, el 6, que lo dedica a la protección de la salud, donde se cuadra la salud ambiental, donde plantea toda una serie de retos que debemos llevar a cabo, como son información de los riesgos a la población, programas de vigilancia y control, evaluación de impacto en salud, formación e investigación. Y, por supuesto, hay todo un marco legislativo que emana de la Unión Europea en forma de reglamento
reglamento o directivas, sin detrimento de que cada comunidad autónoma tiene capacidad normativa al respecto, por supuesto también el propio Ministerio de Sanidad. Este es el instrumento legislativo en el cual se sustenta actualmente la sanidad ambiental en España. Bueno, digamos, sería una forma de recoger en esta ley de las funciones que le asigna a la sanidad ambiental. Bien, ¿cuáles son los riesgos ambientales? Todos los conocemos. En cualquier país en el que nos encontramos, sabemos de todo un conjunto de problemas y de riesgos ambientales que son los que amenazan la salud de la población, desde las temperaturas extremas, calor y frío, calidad del aire, la calidad del agua, el tema vinculado a los agentes químicos que tienen un potente desarrollo en el ámbito de la Unión Europea, el tema de los vectores, radiaciones, por supuesto, el cambio climático. Estos serían, digamos, las grandes amenazas a las cuales nos enfrentamos actualmente. Y esto, en definitiva, lo podemos sustanciar en tres partes como que serían relevantes. Por uno, la vigilancia del control. Tenemos un marco legislativo o bien propio o bien emanado de la Unión Europea por el cual tenemos que hacer una vigilancia de todo ese conjunto de factores de riesgo que son fundamentales, como son el agua de consumo, las aguas recreativas, piscinas, zonas de baño, con un gran componente, sobre todo por las repercusiones económicas que tiene, dado que España somos un país eminentemente turístico, prevención de legionelosis y todo el tema de sustancias y mezclas químicas que tienen un potente desarrollo en marco legislativo por parte de la Unión Europea. Por otro lado, estaría la vigilancia de riesgos ambientales ligados a problemas de salud a través de lo que serían los sistemas de información. Una biomonitorización humana que cada vez empieza a cobrar una cierta relevancia, el tema de la calidad del aire, sobre todo pensemos que las PM10 fueron categorizadas como cancerígenas tipo 1 por el IAR, temperaturas extremas vinculadas al tema de la mortalidad, agentes químicos, cancerígenos, vectores como una amenaza y las radiaciones. Todo esto podía constituir lo que serían, digamos, unos sistemas de información que cada vez cobran una mayor importancia. Y por otro lado, estaría la prevención, instrumentos de acción que se sustancian fundamentalmente en lo que sería la evaluación ambiental. De tal forma que actualmente lo que tenemos es un plan estratégico de salud y medio ambiente que cuenta con toda una serie de elementos de áreas temáticas, vamos a llamarlo así, que prácticamente lo que hacen es lanzar un reto al resto a todas las comunidades autónomas para que tengamos en consideración todo este conjunto de factores de riesgo en aras a hacer una buena protección de la salud. Eso sí, con toda una serie de ejes de intervención que nos parece que son fundamentales, como puede ser el de equidad, transparencia, salud en todas las políticas y el nuevo concepto que se está acuñando y que empieza a tener una cierta relevancia, que es el de Obama. ¿Qué planteamos de cara al futuro o qué planteo yo como de cara al futuro de la sanidad ambiental española? En mi opinión, creo que se ha consolidado una etapa, la de inspección y el control oficial. Yo creo que ahí hemos logrado consolidar el marco legislativo y un plan de actuación por parte de los técnicos que trabajamos en el ámbito de salud ambiental en España. Sin embargo, creo que se abre una oportunidad, una ventana de oportunidad que tenemos que encarar de una forma mucho más clara los retos y las amenazas a los cuales nos tenemos que plantear. Y esto es adecuar, en mi opinión, lo que sería la salud ambiental española a lo que es el siglo XXI en el cual estamos inmersos. Fijaos, en mi opinión, yo creo que hay que reorganizar las funciones del papel de la sanidad ambiental. ¿En qué forma? Yo creo que hay que reducir la presión inspectora. Reducir, no eliminar. Hay que dejar de ser ya elementos, digamos, paternalistas de cara a lo que es el sector empresarial. No, yo creo que el sector empresarial español debe ya asumir sus propias responsabilidades. Nosotros lo que haremos será fiscalizar su grado de cumplimiento con el marco legislativo que ven que están obligados a cumplir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Trabajar de una forma coordinada con ellos en la elaboración de guías para que les resulte cómodo y fácil la aplicación del marco legislativo. Y por otro lado, que me parece fundamental, porque lo tenemos olvidado y esto no lo hemos hecho casi nunca, es trabajar con y para los equipos de atención primaria. Hablamos mucho de que el entorno, el medio, desde Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo, era importante en el ejercicio de la atención a los pacientes y, sin embargo, en pleno siglo XXI nos olvidamos de ese factor importante que tenemos y, por lo tanto, adecuar nuestras actuaciones a lo que serían las necesidades que tienen los equipos de atención primaria. Y por otro lado, yo creo que la sanidad ambiental debe hacer frente a las emergencias trabajando también directamente con protección civil. Pensemos en que en el día a día observamos cómo existen cantidad de catástrofes, cada vez con una mayor relevancia, en forma de incendios, en forma de inundaciones. Actualmente estamos en una inundación en el centro de Europa de una parte importante, o en Japón, por ejemplo, ¿no? Que se está saltando con una cantidad importante de desplazamientos y en algunos casos de
Por lo tanto, en mi opinión, la sanidad ambiental debe cumplir con varios frentes. El legislativo, por supuesto. Nos debemos a un marco legislativo, somos administración y por lo tanto debemos garantizar que se cumple ese marco legislativo, pero no de forma, como decía, paternalista, sino de una forma en la que sea más proactivos lo que son los sectores empresariales implicados y nosotros hacer de elemento fiscalizador. En mi opinión, creo que estamos muy alejados de los problemas reales de la población. El patrón de enfermedades que tenemos en España, igual que en los países más o menos desarrollados, son las enfermedades crónicas, tanto en morbi como en mortalidad. Y sin embargo, nosotros seguimos haciendo inspecciones en piscinas, inspecciones en determinado tipo de cuestiones. No, centremos nuestra acción en aquellos problemas reales en los que está padeciendo la población y veamos qué es lo que podemos aportar, que son muchas cosas. Por otro lado, con respecto a los determinantes ambientales, potenciemos lo que son los sistemas de información con un doble objetivo, de informar a la población, pero también de caracterizar esas exposiciones y darle unos criterios fundamentales a los equipos de atención primaria para que los consideren las propias anamnesis de sus pacientes. Otro reto que tenemos es el de caracterizar la exposición a los riesgos ambientales. Y, por supuesto, un tema que nos parece fundamental es el de alfabetización en los temas sanitarios de la propia población. En este sentido, creo que el papel del farmacéutico comunitario podría ser relevante y podría ser una pieza clave para poder encajar en estos dispositivos que tenemos en este momento. He hablado antes de forma un poco sucinta lo que sería la evaluación ambiental. En España, en este momento, disponemos de diferentes estrategias. Nosotros todos somos conscientes de que hay una serie de fuerzas motrices sustanciadas en lo que serían los planes, los programas, los proyectos, las actividades, de todo un conjunto de retos que se plantean por parte de los sectores económicos potentes de nuestro país, desde lo que pueden ser las urbanizaciones, desarrollos urbanísticos importantes, lo que puede ser desarrollo de infraestructuras de todo tipo, lo que puede ser gestación de determinados sectores industriales, etcétera. Y todos estos planes, como digo, programas y proyectos, están sujetos a lo que es una evaluación ambiental. ¿Por qué? Porque tienen un efecto en lo que serían los vectores ambientales, como el agua, el aire, el suelo y, por supuesto, la población. Y todo esto se plantea, se resuelve en forma de lo que serían los estudios de evaluación de impacto ambiental, donde por parte de la Administración, ante esos proyectos de evaluación, lo que hace es una declaración de impacto considerando aquellos elementos que deberán ser minimizados para evitar riesgos a la población. Lo mismo pasa con otro instrumento también de una cierta enjundia, que son el control integrado de la contaminación y, por supuesto, también desde la Sociedad Española de Sanidad Ambiental elaboramos diferentes propuestas encaminadas precisamente a garantizar que nuestros técnicos de salud ambiental en cualquier sitio de España pudiesen abordar con criterio esta evaluación ambiental, considerando la población como uno de los vectores más importantes que pueden ser. Aparte de lo que sería la evaluación ambiental, que es un instrumento puramente de los departamentos de medio ambiente, estaría un instrumento nuevo que emerge en la Ley General de Sanidad, como es la evaluación de impacto de salud, que hay una comunidad autónoma en España, Andalucía, muy potente porque ha desarrollado diferentes estrategias al respecto en forma de marco legislativo. De tal forma que define lo que es la evaluación de impacto en salud y la evaluación de impacto en salud. La definición legal de evaluación de impacto en salud es la que acuñó en su momento la Organización Mundial de la Salud, donde tiene en consideración todo el conjunto de efectos que pueden tener en la población. Como ven, no se aleja en absoluto de lo que sería la contemplación de la población en los estudios de evaluación ambiental. Por otro lado, lo que hace es una definición legal de la evaluación de impacto, que sería el instrumento que debe presentar el promotor de la actividad, y lo que sería el informe de evaluación de impacto, que este lo emite la propia administración, leído y debatido la valoración de impacto de cara a hacer la mejor protección de la salud de la población. ¿Qué es lo que deben contemplar la valoración de impacto en salud? Los impactos positivos, los impactos negativos y también las inequidades en salud que pueden tener. Por lo tanto, en mi opinión, y para ir acabando, lo que considero es que el futuro de la sanidad ambiental debe pasar por un desarrollo y una potenciación de lo que serían los procedimientos de evaluación de impacto. Llámese evaluación ambiental, llámese evaluación de impacto en salud o llámese evaluación de riesgo en salud. Por otro lado, creo que debemos potenciar mucho más los sistemas de información y caracterizar la exposición a estos agentes ambientales mediante los sistemas, como digo, de información que están algunos propios de las estructuras sanitarias, otros son producto de otros departamentos, pero que tenemos que trabajar con esa información que proveen para poder informar de esos riesgos que amenazan a la población, tanto al ciudadano como al propio sistema asistencial, como decía anteriormente.
Y por último, pero en menor medida de lo que actualmente se está haciendo, porque está excesivamente focalizado en lo que sería el control oficial de inspección, seguir haciendo, por supuesto, fiscalización del marco normativo, pero perdiendo ese paternalismo, como citaba anteriormente, y centrándonos fundamentalmente en una fiscalización mucho menos Por último, creo que todo esto nos llevaría a plantearnos un nuevo horizonte de formación en materia de salud ambiental. A mí me parece tremendamente interesante qué es lo que están en este momento gestándose en el Instituto Nacional de Salud Pública de México y en concreto el departamento del profesor Horacio de Lojas. Habrá que ver, ¿no?, por ahí, por dónde se está gestando ese nuevo modelo de formación con un concepto de salud planetaria que cuanto menos me parece interesante, porque creo que esto nos podría dar perspectivas como para poder, en el ámbito iberoamericano y de España, obviamente, ver por dónde deberíamos centrar lo que sería nuestra propia formación. Y para acabar, tengo un sueño. Así como hubo una etapa importante donde el farmacéutico cubría con unas funciones en materia de salud pública, funciones que se perdieron en el siglo a partir de 1990, creo que podría en este momento incorporar a esos farmacéuticos comunitarios que viven y trabajan en sus farmacias, pero que si fuésemos capaces de involucrarlos en nuestras estrategias de salud pública, sin lugar a dudas podrían ser unos altavoces tremendamente interesantes para potenciar nuestra actividad porque tienen una cercanía muy tremenda a lo que sería la población. Muchísimas gracias y ha sido un placer poder compartir con ustedes este espacio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Chema, por esta presentación, por este pantallazo de la revista de la salud ambiental en España. Tenemos varias preguntas y me gustaría empezar por las preguntas y darle espacio también a que nos den sus reflexiones el doctor Rogerio Núñez y Carolina, que nos acompañan aquí. Por un lado, nos pregunta, bueno, voy a presentar a Rogerio primero porque le vamos a redirigir una de las preguntas y entonces quiero que todos sepan quién es Rogerio. Rogerio Paulo da Silva Núñez tiene una sólida formación académica que incluye un doctorado en Ciencias de la Salud, una maestría en Ingeniería de Higiene y Seguridad en el Trabajo y una licenciatura en Salud Ambiental. También cuenta con varias especializaciones y cursos complementarios en gestión pública y salud. En términos de experiencia profesional, Rogerio se desempeña desde 2023 como presidente del Consejo Técnico de Profesionales de las áreas diagnóstica y terapéutica de ACES Cascais. Anteriormente ocupó cargos de técnico superior de diagnóstico y tratamiento en el área de salud ambiental en diferentes centros de salud y fue profesor asistente en el Instituto Politécnico de Bella. Además, Rogerio es miembro activo de varios comités y grupos relacionados con la salud pública y ha contribuido a la formación académica en instituciones de educación superior, tanto en Portugal como en el extranjero. También es fundador y expresidente de la Sociedad Portuguesa de Salud Ambiental y tiene amplia experiencia en publicaciones científicas y eventos técnicos científicos. Y entonces, bueno, aprovechando su expertise, digamos, ¿no?, que como vemos es muy cercano al de Raquel, digamos, ¿no?, que como que tienen una trayectoria bastante similar. Acá desde Guatemala, en Guatemala nos están viendo en directo, digamos, se está realizando un congreso de toxicología y están transmitiendo en vivo esta sesión. Entonces nos preguntan ¿de qué trabajan los profesionales que se gradúan en salud ambiental en Portugal? Boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar os meus colegas de painel e então para aproveitarmos o nosso tempo, tentar responder à pergunta de Guatemala. Trabalham tradicionalmente em termos históricos no Serviço Nacional de Saúde, nos serviços de saúde pública. Contudo, não obstante não termos o número total de técnicos de saúde ambiental no Serviço Nacional de Saúde desejado, não há capacidade porque o governo não tem aberto concursos em número suficiente, mas as escolas superiores continuam a formar licenciados em saúde ambiental.
e então eles têm sido absorvidos e conseguem encontrar trabalho. Portanto, não há desemprego em saúde ambiental em Portugal, de forma generalizada. Poderei dizer que os técnicos de saúde ambiental que queiram conseguem trabalhar em Portugal. Quanto a remunerações são boas ou más, já é outra discussão. Mas trabalham depois na área da segurança e saúde no trabalho, nos serviços de saúde ocupacional, e trabalham também na área da segurança alimentar, ou prestando serviços, como entidades que prestam serviços externos a outras empresas, outras entidades, ou em serviços internos. Haverá um outro caso que sai destes 3 padrões que disse, mas na generalidade é isso: serviços de segurança no trabalho, serviços de segurança alimentar ou serviços de saúde pública no Serviço Nacional de Saúde. São essas as grandes 3 saídas profesionais. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio. Nada. Ahora tenemos una pregunta que me parece que puede responder Carolina, que, bueno, alguien nos dice que es estudiante de la carrera de farmacia, que se ha interesado en el enfoque de la salud ambiental y la investigación sobre las mejores maneras de cómo los farmacéuticos pueden contribuir. Y entonces pregunta cuáles son las recomendaciones para la formación de los farmacéuticos en materia de salud ambiental. Ahora, activo el audio. Bueno, realmente supongo que depende un poco de la formación básica, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, nuestra experiencia es cuando uno termina los estudios de farmacia, claro, el campo de trabajo es muy amplio. Si quieres dedicarte a la parte de salud ambiental en salud pública, lo mejor, digamos, la opción que hay es hacer un posgrado, un máster. En España hay varios centros en los que se hace un máster en salud pública, en la que no solo trabajas la parte de salud ambiental, sino que además te da un enfoque muy general de todo el campo de la salud pública, porque el farmacéutico, sin duda, es una pieza muy importante en el campo de la salud ambiental, pero no podemos olvidarnos que también está la promoción de la salud, está la vigilancia y la prevención, donde el farmacéutico también tiene un papel muy importante. Entonces, quizás una formación un poco más general en materia de salud pública puede ampliar esa visión, no solo la salud ambiental, por supuesto, pero también en cualquier otro escenario de la salud pública que al final, cuando tenemos que trabajar para abordar algún problema de salud ambiental, hablamos de igual zoonosis, cuestiones de aguas de consumo o cualquier tema de contaminación de aire, al final no solo es la figura de salud ambiental la que participa, sino que necesitamos un conjunto de profesionales también de las otras materias que trabajen. Por tanto, una visión amplia de la salud pública sería un buen camino, y un máster o una formación posgrado, por lo menos aquí es poco el camino a seguir si te quieres dedicar al campo de la salud ambiental en España. Bien, bueno, muchas gracias, Carolina. No te vayas. Me quedo aquí contigo, Susana. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, una en relación a este tema. A mí siempre me llamó la atención que los farmacéuticos fueran los inspectores de salud ambiental, ¿no? Y más me llamó la atención cuando conocí en la Universidad Complutense de Madrid que el departamento de edafología, o sea, el que estudiaba suelos, ¿no? Y por lo tanto la contaminación de suelos, que era un tema que nos preocupaba en su momento, estaba dentro de la Facultad de Farmacia. Y yo decía, ¿por qué los farmacéuticos estudian los suelos, ¿no? Y pregunté a varias personas y me dijeron, lo que pasa es que cuando empezamos a estudiar los suelos, necesitábamos laboratorios y los únicos que manejaban los laboratorios eran los farmacéuticos. Entonces, digamos, ahí quedó, ¿sí? ¿Eso es verdad? Sí, bueno, realmente el tema es que el farmacéutico no es, o sea, la visión o la salida, el estudio, ¿no?, de la carrera, de la titulación de farmacia, por supuesto, se profundiza en los medicamentos, ¿no? Faltaría más, ¿no?
Pero sí es verdad que la titulación de farmacia te da una perspectiva muy, muy abierta. Te da la formación en medicamentos por si quieres optar a esa vía, pero también existe la vía de la salud pública, ¿no? Entonces, claro, al final, y del medio ambiente, ¿no? Porque al final es un poco el enlace de la salud y el medio ambiente. Por tanto, llega un momento, por lo menos cuando yo estudiaba, existían varias ramas en las que tú podías especializarte. Una de ellas era el mundo farmacéutico, que si tenías orientado a trabajar, por ejemplo, en hospitales o en oficinas de farmacia, ya te cogías esa rama farmacéutica, podemos decir, ¿no? Yo, en mi caso, cogí la rama ambiental, obviamente. Era la que me gustaba y la que me daba un enfoque mucho más abierto a nivel, bueno, pues de factores ambientales, donde se estudiaba el suelo, aire, bueno, y toda la parte de medio ambiente. Y luego había otra parte dedicada más a la rama de alimentaria, de seguridad alimentaria, donde se trabajaba más toda la parte de toxicología alimentaria, tema de brotes alimentarios. Entonces, existían no eran muchas asignaturas, pero sí varias. Por lo cual, al final, realmente el farmacéutico no se concibe solo como medicamento, sino que es una profesión muy transversal, que realmente al final tenemos un conocimiento amplio de muchas materias relacionadas con salud pública y tenemos un poco esas vertientes, ¿no? Aunque parece desde fuera, mi madre fue la primera que me dijo, pero ¿por qué vas a estudiar farmacia si no tenemos farmacia? Y yo decía, mamá, el ser farmacéutico es mucho más que medicamentos, ¿no? Y es verdad. Entonces, ese camino, bueno, pues al final, de hecho, muchos no cogen el camino del medicamento, sino el camino de la salud pública o incluso directamente el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, esa diversidad es la que hace al final que hayamos colonizado más campos aparte del medicamento, ¿no? Es una carrera que tiene mucha tradición y que tiene mucho peso. Mucho peso. Sí, en realidad me parece que los transforma en muy buenos colegas para trabajar en equipos interdisciplinarios, ¿no? Porque Siempre. tener esa visión, ¿sí? Digamos, permite trabajar, digamos, como es la salud ambiental, ¿no? Donde uno, digamos, necesita trabajar con gente del ambiente sanitario, con médicos, con antropólogos, con sociólogos, con geólogos, con agrónomos. Sí, al final además tenemos conocimientos muy generales, incluso en algunos casos con cierta profundidad de muchos temas. Entonces al final somos esas piezas de enganche, podemos decir, y que realmente al final, pues con todo esto de la salud global, nos estamos dando cuenta que o tenemos un perfil transversal o poco podemos hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso en la carrera ya nos prepara un poco con ese tema, ser un poco las piezas de enganche entre pues, otros sectores que no sea solo el mundo de la farmacia, ¿no? Claro. Bueno, en América muchos países tienen una carrera que se llama de químico farmacéutico, ¿sí? Entonces, en realidad salen como, algunos los llaman tecnólogos médicos, que son los que hacen los laboratorios, los análisis clínicos en los laboratorios, que es como una rama de esa carrera de químico farmacéutico. Bueno, y otros son farmacéuticos, otros son bromatólogos, que se dedican a la parte alimentaria. Pero me parece que para quienes están preguntando ahora sobre las recomendaciones sobre la formación en farmacia, me parece que Guatemala tiene precisamente la carrera de químico farmacéutico, digamos, también Uruguay, de lo que recuerdo, digamos, sería muy interesante, ¿no? Que ahí se abriera la disciplina de la salud ambiental como un área, ¿no? Tomando un poco esto que comenta Carolina de España. Bueno, y mi otra pregunta que también nos podés responder tú y Chema, y me surgió, escuchando a Chema, que habla indistintamente de salud ambiental y de sanidad ambiental, y la sociedad española hasta hace 2 o 3 años era la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, y migró a Sociedad Española de Salud Ambiental, y entonces, digo, como es muy reciente el cambio de nombre de la sociedad, y no creo que haya sido casual, me interesaría ver, bueno, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre hablar de sanidad ambiental, que fue lo que se dijo durante 30 años, y hablar ahora de salud ambiental?
Yo, el tema, cuando yo llegué a la presidencia, era un tema ya bastante discutido años atrás, creo recordar, Chema, ¿verdad? Yo creo que nos puede contar un poco la historia y si quiere luego afinamos la... Pero cuéntale, porque creo que fue varios años, ¿no? Hubo ahí varios intentos a lo largo de la historia de SESA, de los 30 y tantos años de SESA. Cuando yo llegué ya se llamaba salvoambiental. Pero es verdad que hubo momentos, ¿verdad?, en los que hubo cambios, ¿no? Cuéntanos la historia, Chema, por favor. Al micrófono. Levanta el micrófono. No. No. No, vas a tener que desconectar y volver a conectar o hacer alguna cosa. Vale, bueno, si quieres voy contando un poco, bueno, más o menos en su momento, cuando se produjo el cambio de salud ambiental a sanidad ambiental, básicamente se optó porque cuando hablamos de sanidad parece que es algo más estructural, más organizativo, ¿no? Y nuestra idea era salirnos de los esquemas estructurales de organizaciones, ¿no? Y hablar de la salud ambiental como que es realmente un poco la base de nuestro trabajo en la sociedad. No tanto en la sanidad como una administración o como un procedimiento administrativo, que es tema de planes, programas, salirnos de ese esquema procedimental y hablar de la salud ambiental desde un punto de vista más global y más general, ¿no? Entonces hubo momentos en los que, bueno, como sabéis, SESA en su inicio y continúa en mucha parte de nuestros profesionales somos personas de la administración también, ¿no? Trabajamos en nuestro ámbito laboral, trabajamos como algunos inspectores de salud ambiental, otros trabajan en el Ministerio de Sanidad, otros en comunidades autónomas, otros en el ámbito local, como profesionales de los ayuntamientos del ámbito de la salud ambiental, y tenemos un gran bagaje en la administración. Entonces estamos más acostumbrados a trabajar con estructuras, organizaciones. Y llegó un momento en el que pensamos, igual que la sanidad pública y la salud pública, ¿no? Son conceptos distintos, ¿no? La sanidad pública es toda esa estructura de organismos, centros en los que la salud se distribuye, y en este caso la salud es un concepto realmente global, ¿no? De lo que nos afecta. En ese sentido, si no me equivoco, Chema, creo que hubo... No, te han dejado mudo. De todas formas, eso en cierto modo fue reciente, fue hace, bueno, pues yo creo que fue justo prácticamente cuando hubo el cambio de presidencia, y fue eso, pero sí sé eso, que hubo varios campos, varios momentos en los que se decidió ese cambio, ¿no? Sacarlo un poco de esa estructura organizativa y hablar de un concepto de salud mucho más amplio, ¿no?, que la salud ambiental. Bueno, Chema está... Estás mutado ahora mismo. No, bueno, ahora tienes cerrado el micrófono. ¿Has probado desenchufar y volver a enchufar? Susana, yo quería aprovechar la oportunidad que está aquí Rogelio y también está Raquel Rodríguez, hombre, pues para darle las gracias, muchísimas gracias por todo el trabajazo en la revista con el tema de todas las traducciones y todo el apoyo que nos hacen para poder dar todo el conocimiento de la revista, no solo en español, sino también en portugués, ¿no? Todo ese esfuerzo que están haciendo. En el mes de agosto hemos tenido, bueno, pues más de 12.000 visualizaciones y realmente, bueno, pues hay un especial interés en muchísimos artículos que mandáis vosotros desde allí, desde América, y nada, que, bueno, pues muchísimas gracias, porque realmente se está poniendo en valor todo ese trabajo que hacéis desde allí, y estamos conociendo muchísimo trabajo que hacéis allí, fantástico, gracias a bueno, pues todas esas aportaciones que hacéis en la revista. Muchísimas gracias por todo el trabajo, fantástico. Bueno. ¿Ahora se me oye? Ahora, Chema. Hombre, bendito sea el cielo. Con lo que me gusta a mí hablar, ¿verdad? Ahora, yo creo que lo ha explicado muy bien Carolina, ¿no? Hubo un intento, ¿no?, en un momento determinado. Lo que pasa es que hubo gente que, en fin, se mostraba más bien reactiva a cambiar el término de sanidad ambiental por el de salud ambiental. Yo creo que lo ha explicado muy bien Carolina. Hemos apostado por el tema de salud ambiental. Yo creo que es un concepto mucho más amplio donde
permite además englobar a gente que va más allá de lo que son las estructuras administrativas desde las que prestamos los servicios de salud ambiental, ¿no? Con lo cual, bienvenido el nombre. Además, fíjate, nos hemos mimetizado con lo que ayer también celebrábamos, ¿no? Como séptimo aniversario de la creación de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, ¿no? Yo creo que fue una cena, exacto, muy ilustrativa en un sitio además, bueno, histórico, ¿no? Y vamos, es un recuerdo que nunca olvidaré. Bueno, lo que le estaba comentando, Chema, ya que eres el director de la revista, hombre, que estaba dando las gracias a Rogelio y a Raquel por todo el trabajo que hacen. Que gracias a ese trabajo llegamos a más sitios, ¿no? Y bueno, pues agradecerlo. Y por supuesto todo el equipo que está contigo y tú como capitán del barco, que bueno, Marisa, Virginia, también María Barberá, por María. Dios. Sí, y son una joya, son una auténtica joya. De todas formas, debo hacer extensible este agradecimiento no solamente a Raquel, a Rogerio, también a todos los revisores, ¿no? Muchas veces me encuentro o nos encontramos con manuscritos que nos llegan de diferentes partes del otro lado del Atlántico. Y entonces, claro, yo no tengo tantos contactos allí como aquí en España, con lo cual yo abuso de la amistad que tengo con Susana para decir, Susana, help, dame nombres, ¿no? Y bueno, al final yo creo que este es un trabajo. Yo creo que hay una cuestión que me merece la pena resaltar, que yo creo que todo el mundo de las sociedades, ¿no? De los que formamos parte de las diferentes sociedades, iberoamericana, la portuguesa, la española, en materia de sanidad ambiental o de salud ambiental, están implicados en la propia revista. De tal forma que yo creo que sirve de vehículo. Fijaos, yo cuando veo un poco de dónde, ¿no? De qué sitios entran a revisar artículos o a cargar artículos, ¿sabéis la sensación que tengo? Que son más de los que son fuera de España que realmente de los que son de España. Con lo cual, bueno, me quedo un poco sorprendido porque el esfuerzo es ímprobo por parte de todos, pero bendito sea el cielo que alguien se beneficie de ello, ¿no? Sean de donde sean. Yo creo que la revista ha sido una herramienta sumamente importante y valiosa, y vuelvo a decir que la generosidad con la que ustedes, ¿no? La Sociedad Española de Salud Ambiental ofreció la revista para que fuera el órgano de difusión de Iberoamérica, nos lo hemos tomado muy en serio. Y entonces, digamos, tenemos directores en la revista, la doctora Amalia Laborde de Uruguay, el doctor Fernando Díaz Barriga de México, que bueno, contribuyen mucho a eso. Bueno, pero si me permiten, yo quiero volver sobre un par de cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con la certificación de los profesionales de salud ambiental. En los últimos, como les dije, a ver, la península ibérica, digamos, ¿no? Y acá están los españoles y los portugueses, tienen una larga trayectoria en materia de salud ambiental en cuanto a formación profesional. Digamos, en un caso tienen formación de grado, la licenciatura de salud ambiental en Portugal, los posgrados, los másters en España, y sobre todo la figura del inspector de salud ambiental, que es algo muy importante, que también la tiene Portugal, que no existe en muchos países de América Latina, no existe, ¿sí? Y quizás, digamos, nuestra alianza, digamos, ¿no? Digamos, la alianza de América con España y Portugal en este tema siempre estuvo bastante signada por esto, digamos, ¿no? Cómo aprovechar la experiencia de los inspectores de salud ambiental. No es que no haya inspección, ¿no? O sea, todos nuestros países tienen inspecciones de alimentos, inspecciones de bromatología, tienen laboratorios, tienen controles de agua, tienen controles de aire, tienen controles de sitios contaminados, pero no están, digamos, ¿no? Centralizados en la figura de la salud ambiental, y la salud ambiental no es una unidad que hace vigilancia en salud ambiental, no es una unidad que haga, que tenga poder de policía y que pueda hacer inspecciones y que pueda clausurar un lugar porque, por ejemplo, no tiene señalizados los peligros químicos, ¿sí? O no se cumple con el rotulado obligatorio de los productos químicos en góndola de un supermercado, digamos, cuando son peligrosos. Entonces,
Una de las cuestiones que nos venimos planteando es cómo certificar este rol, ¿sí? Digamos, así como hay matrículas de médicos, hay matrículas de psicólogos, hay matrículas de farmacéuticos, matrículas en cuanto a licencia para anunciarse y ejercer en esa profesión, ¿cómo sería o cómo es en el rubro de la salud ambiental, digamos, ¿no? O cómo se ha construido esto, digamos, ¿no? Cómo se certifica el hecho de ser un profesional idóneo en salud ambiental, digamos, pensando en tomar un modelo, digamos, ¿no? Para implementar en nuestros países, ¿sí? O sea, cómo definir un perfil, competencias y cómo certificar esas competencias, pensando en que desde la salud pública estos profesionales empiecen a tener un rol, digamos, en la inspección, ¿no? Bueno, yo, en mi opinión, ¿no? Si queréis, cada uno opinamos. Yo, en mi opinión, lo primero sería, Susana, debe estar recogido en una ley. O sea, nosotros tenemos los poderes que tenemos porque en las leyes básicas de salud se incorpora la posibilidad de que se hagan este tipo de limitaciones por parte de la administración, de una serie de autoridades, que luego después están los agentes de autoridad, que es lo que somos nosotros, ¿no? Y en esas leyes generales de salud aparecen ese tipo de posibilidad de actuaciones, ¿no? Luego ya en el marco del desarrollo de las leyes de salud pública, sí ya se articula pues, la protección, promoción, ¿no? Prevención y vigilancia, donde allí ya se desglosa en protección la parte de seguridad alimentaria, salud ambiental y se definen todas las funciones que formarían parte de lo que ha comentado Chema en las leyes de salud pública, ¿no? Y las leyes autonómicas también respaldan esa figura. Entonces, quizás lo importante, porque claro, es un papel, estamos coaccionando, de cierto modo, la libertad de movimiento de productos, de actividades que, si no están debidamente justificadas, o bien una incertidumbre que para eso a veces no se hace, ¿no? Se paralizan por falta de certidumbre, pero obviamente con un criterio, ¿no? Ese digamos, descanso legal debe estar recogido en normas. No sé hasta qué punto en vuestras normas tenéis esa posibilidad de que exista esa figura de que la autoridad pueda limitar esas actividades, donde ahí se encuentre recogido después en el desarrollo la figura que se hace tanto en ambiental como en alimentaria, ¿no? Luego, en desarrollo normativo sí se puede hablar ya de definir la salud ambiental, qué perfiles tiene y, bueno, de alguna manera luego en nuestro caso, por ejemplo, lo que se hace es que se crea un cuerpo funcionario el que desarrolla esas labores en las instituciones, ¿no? En la estructura ya de lo que es la salud pública de tanto las comunidades autónomas, en este caso, ¿no? Somos las que tenemos esas competencias de vigilancia y control, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene su cuerpo de inspección, ¿no? Que luego desarrolla en terreno. Pero no sé si en vuestra ley o en vuestras leyes también figura esa posibilidad de limitaciones de actividad y se le da esa encomienda a las autoridades y luego esas autoridades, claro, tienen unos agentes, como está la policía, podemos decir, ¿no? Que tienen ese poder de hacer inspecciones y hacer estas actuaciones. ¿También lo tenéis vosotros recogido en normas así? Sí, pero no bajo la figura de un especialista en salud ambiental o un profesional de la salud ambiental. No existe esa figura. Incluso aquí los licenciados en ciencias ambientales, por ejemplo, no específicamente en salud ambiental, recién están logrando una matriculación para tener acciones en espacios de trabajo, ¿no? Un poco lo que comentaba Rogerio. Yo veo que en Portugal, por ejemplo, los responsables de salud ambiental hacen las funciones de los licenciados en seguridad e higiene en el trabajo, ¿sí? Que esto no es así en España, me parece. Digamos, como que son espacios diferentes, pero en Portugal están encargados, ¿no? De lo que es la higiene laboral. De certa forma, sim, mas são profissões distintas. Ou seja, o licenciado em saúde ambiental
tem uma cédula profissional para poder exercer essa profissão e só com essa cédula profissional é que pode ingressar no Serviço Nacional de Saúde para ser técnico de saúde ambiental no Serviço de Saúde Pública. Para ter acesso a essa cédula profissional tem que ter uma licenciatura em saúde ambiental, um curso de grado. Esse próprio curso tem que estar reconhecido pelo Estado com a participação de 3 ministérios, o do Trabalho, o do Ensino Superior e o da Saúde, que vão reconhecer que aquele grado em saúde ambiental permite ter acesso à cédula profissional de técnico de saúde ambiental. Isso é uma profissão. A outra, a de técnico superior de segurança no trabalho, é uma profissão distinta, que também tem que ser certificada por não se chama exatamente cédula profissional, mas tem o mesmo valor, por uma cédula profissional atribuída pela autoridade para as condições de trabalho. Para se ter acesso a essa cédula profissional, e eu estou a dizer mal o nome intencionalmente, chama-se certificado de aptidão profissional, também precisa de ter uma formação reconhecida, nesse caso, pelo Ministério do Trabalho. Pode ser uma formação de grado ou de pós-grado, desde que tenha os conteúdos que estão definidos na lei. Tudo isto tem uma lei por detrás, tudo isto está legislado, como dizia a Carolina referia-se ao que está legislado nas atribuições e funções das instituições onde vão estes profissionais ser integrados, o estudo ambiental, mas nós também temos isso em Portugal, mas para além disso está legislado toda a componente formativa e o reconhecimento das profissões. Qual é o próximo passo que se pretende para a saúde ambiental? É que possa ser uma profissão autorregulada, em conjunto com outras profissões de saúde, de técnicos de saúde. E ser autorregulada é ter uma ordem profissional. Portanto, é essa ordem profissional, gerida pelos próprios profissionais, através de um poder que lhes é delegado pelo Estado, que se autogerem e vão passar a ser eles, nessa ordem profissional, como existe a ordem profissional em Portugal, dos médicos, dos biólogos, dos farmacêuticos, dos engenheiros, dos advogados. O caminho é esse, termos uma ordem profissional que nos permita autorregular a profissão de técnico de saúde ambiental. Posso só completar un poquito. Bueno, voy a intentar hablar español. Si no digo nada bien, me avisa. Bien, para complementar un poco que Rogerio ha dicho, hay en los sistemas nacionales de salud, donde están integrados los técnicos de salud ambiental, hay también la figura de autoridad de salud, que no es una competencia de los técnicos de salud ambiental. Es también lo que nosotros queremos hacer, el próximo paso es a cambiar para nos quedarnos igual a España, en que la competencia no está en la persona, pero está en los servicios de salud pública. En Portugal, la competencia está en las personas que tienen que ser médico de salud pública, o pelo menos médico. Y por eso lo que hacemos nosotros, ejecutamos lo trabajo de autoridad y lo médico lo firma. ¿Entiendes? Técnicamente nosotros vamos allá, identificamos los problemas, decimos que hay que cerrar ese lugar, pero lo firma el médico. Y nosotros queremos copiar a España en eso. Pero está todo escrito en una ley, como Carolina lo dice. A nosotros se pone más fácil, yo pienso, cuando nuestra formación entra desde el inicio siendo de salud ambiental. Y nosotros, como somos generalistas, porque la salud ambiental es tan vasta, podemos después también hacer pequeños posgrados y completar. Era eso que gustaría acrescentar. ¿Me fiz entender? Sí, perfectamente. Perfectamente. Mira,
Sí, Chema, continúa. No, nada, continúa, por favor, sí. Mira, yo como lo veo es de la siguiente forma, ¿no? Los gobiernos vienen obligados a prestar una serie de servicios, ¿no? Sean de cualquier tipo, en este caso de lo que estamos hablando es de materia de salud pública, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tiene es una administración, una serie de personas que vienen obligadas a prestar este tipo de servicios, en este caso de salud pública y en concreto de salud ambiental. Por lo tanto, tiene dos formas de hacerlo, o bien a través de sus funcionarios, por lo tanto sería un servicio que lo presta directamente, o bien a través de empresas externas que las puede contratar, ¿no? Y esto también ocurre en la administración, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con industria o medio ambiente. ¿Tiene en los departamentos de industria en España un funcionario tan amplio como para poder hacer las inspecciones? No. ¿Qué es lo que hace? Digamos, regula el que existan una serie de empresas externas que tienen un nombre y tienen un marco legislativo que lo regula y ellas son las que prestan ese servicio. Y por lo tanto luego informan a la administración de las diferentes inspecciones que han realizado y la administración en función de ello abrirá los expedientes que procedan en función del grado de cumplimiento de esto. Vayamos con la vía que yo creo que, Susana, a ti te interesa, ¿no? Tenemos el gobierno, tenemos una administración y dentro de esa administración lo que hay son unos funcionarios que hemos accedido a la función pública en materia de salud pública y más en concreto en materia de salud ambiental a través de unas oposiciones, ¿de acuerdo? Estas oposiciones son, pues eso, estudiar el marco legislativo fundamentalmente en este caso de la sanidad ambiental o de la seguridad alimentaria, y una vez que tú has aprobado ya se supone que tienes un marco formativo suficiente como para empezar a abordar las diferentes inspecciones que a ti te encargue la administración, sean de calidad del agua, sea de piscinas, de zonas de baño, de seguridad química, de industria alimentaria, etcétera, etcétera, de todo aquello que está regulado, en unos casos directamente por la normativa de la Unión Europea o en otros casos por una normativa específica que podemos tener, ¿de acuerdo? Y en el acceso a la función pública nosotros tenemos una atribución, nos convertimos en que somos autoridad sanitaria, por lo tanto, un poco al diferente modelo de lo que dice Raquel. Nosotros levantamos un acta, damos fe de las circunstancias en las que se encuentra ese establecimiento, ese producto, etcétera, y podemos adoptar o no, en función del riesgo que entraña, una toma de decisión. Esa toma de decisión puede ser inmediata, el cierre o la inmovilización del producto. Lo que no quita para que luego, posteriormente, se incoe un expediente sancionador que se prepara desde la parte argumentativa técnica y ya pasa a los servicios jurídicos, en este caso de la Consejería de Sanidad, quien procede a la tramitación. Este sería un poquito nuestro perfil. ¿Por qué ocurre esto? Yo por eso me he centrado en mi presentación desde el año 1953. Me podía haber remontado más en la historia. Pero en aquel momento, a pesar de tener una legislación más bien laxa, más bien pequeña, es cuando se inicia, después de la Guerra Civil, se inicia un poco lo que sería el desarrollo de la salud ambiental en España. Por eso me he centrado ahí. Pero si nos remontamos hacia atrás, en la época de la República, también existía esto. De alguna forma, las autoridades franquistas lo que hicieron fue recoger las experiencias que había anteriormente. Pero lo importante es disponer, en mi opinión, ¿no?, de un cuerpo formado que habrá que formarnos más y de forma progresiva para poder dar mejor reto a los problemas que podemos tener. Pero eso, primera cuestión, es una obligación del gobierno. Segunda, tiene que dotarse con un cuerpo administrativo. Tercera, hay unas posibilidades de acceso que es a través de oposiciones. Y cuarto, tiene que haber una formación suficiente para que luego tú puedas desarrollar este tipo de funciones. Ese sería un poquito mi esquema, ¿no? No sé lo que opináis los demás. Carolina, ¿querías agregar algo? Sí, correcto. Sí, simplemente el acceso a ese cuerpo que comenta Chema, bueno, en este caso son farmacéuticos y veterinarios, son los cuerpos de acceso. En otras comunidades, por ejemplo, en Andalucía es farmacéuticos y veterinarios. Creo que en Madrid también hay un cuerpo de médicos, ¿no? Y hay otros cuerpos de inspección, pero aquí en la parte ambiental y la parte de protección de la salud, que es salud ambiental y seguridad alimentaria, el acceso está limitado a farmacéuticos y veterinarios. Y de manera tradicional, como ha comentado Chema, pues son los farmacéuticos los que se encargan de la parte de salud ambiental en general y de los alimentos y de las empresas alimentarias que no tienen origen animal, y los veterinarios se encargan más de la parte de seguridad alimentaria, ¿vale? Pero pertenecemos a un mismo cuerpo funcionario, ¿vale? Y en la Ley de Salud Pública, por ejemplo, de Andalucía, queda definido
quién es el agente de salud pública, que es como nosotros nos llamamos, los ASP, ¿no? Que somos agentes que tenemos la condición de poder realizar todas estas actividades que hemos comentado de limitaciones, en las que, bueno, pues cuando vemos un riesgo para la salud podemos actuar. Ese poder nos lo tienen que ratificar en 48 horas, ¿vale? Bien por el director general, bien por consejero, bien por el alcalde, ¿no? Que son las 3 figuras de autoridades según la Ley de Salud de Andalucía, ¿no? Pero sí tenemos ese margen de 48 horas de paralizar cualquier producto o actividad empresarial que pensemos que una torre de filación, imaginaros, ¿no? Que tenemos información suficiente para identificar que puede ser un foco de posibles casos de Legionela, la podemos parar en cualquier momento, ¿no? Y como dice Cheva, ese acceso funcionarial tiene una ventaja, y es que, claro, a los funcionarios, bueno, se nos presume, bueno, pues personas que vamos no tenemos, digamos, designaciones políticas, sino que tenemos limpieza, ¿no? Podemos decir transparencia, y que trabajamos en base a las normas, tenemos una metodología de trabajo pues muy administrativa, ¿no? Entonces, el hecho de ser funcionario da garantía de que todos esos procedimientos somos los más, digamos, imparciales posibles, ¿no? Es un poco en el que nuestras actuaciones son muy objetivas y, por supuesto, basadas en normas, ¿no? Entonces, el cuerpo funcionario le da muchísima fuerza al poder de un inspector, porque si son personas contratadas, pues imagínate, ¿no? O sea, hay un gobierno de un color que contrata a unas personas y luego otro gobierno cambia uno, pone a otro y puede dar lugar a que aquello no puede ser limpio. En cambio, el funcionario trabaja sea el gobierno rojo, verde, amarillo o azul. Y eso sí nos da muchísima fuerza y nos da ese poder probatorio y nos da esa fuerza a la hora de poder rellenar pues actas y cualquier otro documento. Bueno, muy interesante. La verdad que les agradezco estos aportes. Me parece que toda la audiencia, digamos, los va a aprovechar, digamos, los que están ahora y los que van a ver este video luego grabado. Fíjate, ¿me permites un comentario, Susana? Ya, yo creo, en mi experiencia, ¿no? Quizá es porque ya llevo muchos años y ya soy muy mayor. Yo creo que hemos consolidado en España lo que dice Carolina, ¿no? Todo un cuerpo funcionarial dedicado a las funciones de sanidad ambiental y de seguridad alimentaria, y que hemos tenido en todo este periplo una consolidación nuestra desde el punto de vista técnico, pero también las empresas a las que hemos fiscalizado. ¿Qué es lo que propongo yo ahora? Que vayamos abandonando el sentimiento paternalista que hemos tenido de decirle a cada empresa, oiga, pues ahora tiene que, esto no lo tiene muy bien, le voy a dar 15 días para que usted lo haga y tal, ¿no? Cambiar ese sentimiento paternalista, decir, mire usted es el responsable de esta industria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, usted cumpla con el marco legislativo. Nosotros vamos a trabajar con las asociaciones del sector y vamos a trabajar administración y vuestro sector para elaborar guías de cumplimentación del marco legislativo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí son ustedes los responsables de garantizar su instalación y sus productos. Nosotros de vez en cuando vendremos a hacer las inspecciones que procedan y de ahí se derivarán las sanciones que procedan, si proceden, ¿de acuerdo? Es decir, pasar ya del paternalismo a esa autocontrol. Entonces, mi opinión, imagínate, Susana, Argentina, decides, oye, voy a ser la ministra de Sanidad y yo quiero desarrollar este cuerpo funcionarial. Quizá al no haber tenido una experiencia en este sentido, merecería la pena empezar como empezamos nosotros, es decir, con un cuerpo funcionarial que haga las inspecciones de forma progresiva durante unos años para consolidar todo un trabajo que posibilite que luego el sector empresarial asuma sus responsabilidades y dé ese salto cualitativo. Este sería, así para acabar, como yo soy muy crítico en este momento con la labor que realizamos de inspección y control en España, que creo que deberemos abandonar el paternalismo por el tiempo que llevamos, en el caso de un país iberoamericano que quisiese comenzar, le diría, empieza por el paternalismo. Vamos a ir consolidando esto. Vamos a ir trabajando y creando sinergias con el sector empresarial para lograr ir creciendo en calidad, evidentemente, y en asunción de responsabilidad. No sé qué te parece. No, sí, claro. Me parece que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y entiendo, digamos, que digas que, bueno, que cuando uno tiene muchos años en la gestión pública, empieza o se acentúan las críticas, ¿no? Digamos, porque
conoce más profundamente el sistema. Y sobre todo porque es verdad que las normas ya, desde hace unos 20 años para acá, las normas dan todo el peso de responsabilidad a las empresas, ¿no? Y en cambio nosotros seguimos, bueno, pues y muchas veces cuando vamos de inspección nos dicen, bueno, como no viniste el año pasado, yo he dejado de rellenar cosas, ¿no? Digo, pero vamos a ver. Y es verdad lo que dice el tema, que hay que poco a poco, ya desde hace tiempo, la norma nos apoya en no tener responsabilidad a la administración, sino a la empresa, pero nosotros a veces seguimos haciendo de padres y madres de ellos. Y es verdad que eso no puede ser porque tenemos que abordar nuevos enfoques en nuevos factores de riesgo que se nos vienen encima y que no podemos estar como si fuésemos padres y madres de cuestiones que ya deberían estar superadas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, acá Julio Nagoni, que es de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, en Natal, Brasil, dice que ahí es donde converge la investigación con la empresa, digamos, en el camino para interactuar para que ambas partes se beneficien, ¿no? Y bueno, sí, tiene mucho. Sin lugar a dudas. Sim. Penso que Júlio está com razão. É uma das tendências que eu tenho aqui no meu topo para a saúde ambiental, é que nós aqui neste painel temos estado a falar muito da saúde ambiental como a conhecemos e exercemos no Ministério da Saúde ou nos Serviços Nacionais de Saúde. A saúde ambiental tem que ser feita também lá fora. E essa tendência de gestão que o Júlio está a falar, do ESG, que é Ambiente, Responsabilidade Social e Governação da instituição, portanto, governação cooperativa ou gestão, se quisermos simplificar, é uma oportunidade muito grande para a saúde ambiental se fazer sentido nas empresas. É hoje aceite que nenhum modelo de negócio terá sucesso e será rentável se não for sustentável. E, portanto, se os nossos empresários, a nível mundial, começam a sentir que os seus negócios têm que ser sustentáveis e começam a surgir departamentos, como existiam em tempos, o departamento de qualidade, o departamento de segurança, essas políticas todas estão a ser agregadas nestes departamentos da ESG. E acho que a saúde ambiental, até pela sua transversalidade, tem um papel muito importante a dizer nesses modelos de gestão, porque, e talvez pelo que a Raquel disse, aqui em Portugal temos uma formação muito genérica, portanto nós não somos nem especialistas em farmácia, nem em medicina, nem em biologia, somos em saúde ambiental e, portanto, conseguimos tocar várias componentes da saúde e do ambiente. E eu tinha aqui para dizer, ainda bem que o Júlio falou nisso, que esse será um dos caminhos. Um outro, que penso que nós devemos estar a acabar, mas que queria que deixássemos para reflexão, é que temos que dar o salto com a inteligência artificial. A saúde ambiental tem muito a ganhar com as análises de Big Data que vão permitir que nós façamos correlações entre saúde e determinantes ambientais complexas e difíceis de fazer, mas que a inteligência artificial vai facilitar, com também a capacidade de passarmos a ter monitorização em tempo real, de termos modelagem preditiva e também modelos de detecção de doenças precocemente, ou seja, cruzando dados ambientais e determinantes, nós conseguimos antever o que vai acontecer. Portanto, se quisermos olhar para o futuro da saúde ambiental, saindo dos serviços onde nós trabalhamos, onde estão essencialmente profissionais de saúde ambiental, penso que estes dois serão os principais caminhos, até porque a saúde ambiental se faz de todas as políticas, como disse o Chema, ali perto do final da sua comunicação. Existe a saúde planetária. Desde 2015 que temos consciência aceite de que a saúde é planetária. Logo, se a saúde dos humanos está dependente da saúde do planeta e a do planeta da saúde dos humanos, e daí estar também a lidar muito com o One Health, e o One Health faz sentido percebermos então porque é que está o farmacêutico e o veterinário e o biólogo tudo a fazer saúde ambiental, porque de facto saúde ambiental é um dos três vértices da One Health e ela faz com todos estes profissionais.
De maneira que nós, se calhar, e seguindo o que o Chema está a dizer, temos que nos deixar de questões de paternalismo, mas ir mais para uma questão de sermos provedores e orientadores, ou seja, mostrarmos o caminho, mas a saúde ambiental far-se-á muito fora dos serviços de saúde, porque é fora dos serviços de saúde que nós temos a transição energética, a criação de ciclovias, a mobilidade sustentável, a segurança alimentar e uma produção de proximidade aos meios urbanos. Tudo isto é feito fora da saúde. Portanto, é preciso que a saúde consiga ser o provedor da saúde ambiental, mas deixar que ela também aconteça com atores de outros setores e não só os da saúde. E aí entra, como já falámos nestas apresentações, ou nas apresentações do Chema e da Raquel, a avaliação de impactos em saúde ambiental. Seria importante que as políticas fossem também aconselhadas pelos profissionais de saúde ambiental, porque uma política fiscal tem implicações na saúde ambiental, uma política de rotulagem tem implicações, a política dos limites de poluição tem implicações e, portanto, seria interessante se pudéssemos acompanhar também a avaliação de impactos em saúde ambiental. Desculpem lá este bocadinho, mas pareceu-me que seria importante sairmos um pouco dos serviços de saúde, porque a saúde ambiental é também o que os outros atores fazem. Bien, sí, claramente, bueno, la salud ambiental es salud pública, digamos, ¿no? Aunque para muchos, en el ámbito sobre todo académico, es un área de investigación, ¿no? Pero bueno, complementaria. Aquí nos enfocamos más en el aspecto de salud pública, ¿no? De la salud ambiental. Y para terminar, porque nos tenemos que ir yendo, porque nos están pidiendo la sala, esta sesión se llama Pasado, Presente y Futuro, ¿no? De la salud ambiental en Iberoamérica. Y cuando la estábamos preparando, hablábamos de que los problemas de salud ambiental quizás del pasado de Europa, digamos, son hoy todavía los problemas de salud ambiental del presente y lo serán por bastante tiempo en el futuro de las Américas, ¿no? Y entonces quería como recordar que para la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la unidad que lleva los temas de determinantes ambientales de la salud, entre los desafíos que se plantean para los próximos años está la eliminación de la defecación al aire libre, ¿sí? Está la eliminación de la biomasa como combustible dentro de los hogares, tanto para calefaccionar como para cocinar, como, digamos, una herramienta para mejorar la calidad de aire intradomiciliaria, ¿no? Hoy la misma Organización Mundial de la Salud, y esto lo hemos tratado en más de una oportunidad a lo largo de este congreso, considera que el 99% de la población del mundo respira aire que no está dentro de los criterios de calidad que define la misma Organización Mundial de la Salud en las últimas guías de calidad de aire, pero sobre todo en el ambiente intradomiciliario de muchos hogares, digamos, ¿no? de poblaciones vulnerables de América Latina, esto se ve incrementado porque, bueno, se utiliza para calefaccionar, y esto es un problema sobre todo de las, digamos, latitudes más alejadas del Ecuador, pero en las zonas incluso tropicales y subtropicales, el uso de combustibles fósiles, digamos, aumenta mucho la concentración de particulados, y hoy sabemos que esto impacta, digamos, de manera muy fuerte y negativa sobre la salud, sobre todo de los niños, ¿no? Y después tenemos el problema de los trabajos informales. Nosotros la semana pasada abordamos, junto con la Organización Panamericana de la Salud, 6 cursos sobre estos temas, cursos que están hoy disponibles en el campus virtual de salud pública. Abordamos el tema de la calidad de aire y el uso del software de RQ Plus para la estimación de morbilidad y mortalidad asociada a la calidad de aire. Y también vimos el tema de saneamiento bajo un aspecto específico, ¿no? Que es
la resiliencia de los hospitales, digamos, ¿no? En materia de huella hídrica y al cambio climático. Y entonces, digo, de alguna manera la Organización Panamericana de la Salud está marcando agenda, pero, digamos, no nos tenemos que olvidar que frente a las problemáticas que aquí estuvimos discutiendo, que son problemáticas sobre todo de ambientes urbanos, ¿no? Digamos, bueno, el grueso de nuestra población vive en ambientes urbanos y los inspectores de salud ambiental sobre todo trabajan, me parece, ¿no? En ambientes urbanos. Si bien tenemos el desafío del uso de plaguicidas, ¿no? Pero en general, en muchas de las sesiones que tuvimos acá, nos han planteado que en España casi no existen las intoxicaciones con plaguicidas, y será que trabajan muy bien los inspectores de salud ambiental, que, digamos, regulan muy bien los plaguicidas que se pueden usar y que no, digamos, pero no es la situación de América Latina, ¿no? Donde los temas de seguridad química, los temas del uso de productos químicos que, digamos, quizás están prohibidos o muy restringidos, ¿no? En otros lugares. Lo vimos en la mesa que compartimos con Carolina, digamos, ¿no? Con respecto al control de vectores, y cómo el control del mosquito Aedes, que es otra de las prioridades que hoy tiene también el área de salud ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, el control de vectores, porque sabemos que, digamos, Aedes, aquí es Aegyptis, digamos, ¿no? Allá es Albopictus, pero acá Aedes aegyptis hace estragos, digamos, ¿no? Con las enfermedades transmisibles. Entonces, esto plantea no solamente el desafío del control del vector en cuanto a cambios de conductas de las personas que tienen que, digamos, bueno, limpiar de una manera particular, digamos, ¿no? Para evitar los criaderos, sino también es un desafío para la salud pública en cuanto al control químico, ¿sí? El control biológico del vector. Entonces, digo, hemos tratado en el Congreso de generar estos espacios de intercambio en todas estas áreas. Hablamos de los riesgos, sobre todo para la población infantil, pero también para los trabajadores informales en el reciclado de la basura eléctrica y electrónica. Digamos, temas que por ahí para la península ibérica, digamos, no son temas ya, ¿sí? Y entonces nos pueden... ¿Puedo decir solo algo al respecto? No son, pero pueden ser. Porque nosotros estamos viviendo con el avance tecnológico, no estamos trabajando esos temas como ustedes, porque no es necesario, ¿bien? Pero lo cambio climático, las guerras que estamos viviendo en el mundo, puede a cualquier momento cambiar todo. Y yo pienso que nosotros no estamos preparados para si hay algo de que una catástrofe de cambio climático muy fuerte, podemos no estar suficientemente preparados porque vamos a volver sin lo tecnológico, ¿entiendes? Hay aquí algo que deberíamos hacer juntos, como ese aprendizado de crecer juntos en algunos temas. Y sí, yo concuerdo que vivimos realidades diferentes, sí, pero nosotros deberíamos aprender un poco más como hizo, porque nos estamos distanciando de algunos temas que nos son muy importantes. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más, porque... Sí, yo quería hacer un comentario. Bueno, no sé si está Julio por ahí y demás, ¿no? Lo que sí quiero es, de verdad, con todo mi cariño y con todo es felicitaros, Susana. Felicitaros a ti, a todo el equipo que ha estado detrás de este programa informático del que nos hemos utilizado. Hay todo un montón de personas, está Julio, etcétera, ¿no? En fin, no los conozco a todos, pero habéis realizado una labor de verdad ímproba y además muy buena, ¿no?
he podido estar en algunos debates, en otros no, en fin, pero yo creo que esto significa mucho, ¿no? Y creo que a lo mejor se lo debemos a vosotros, fundamentalmente, porque lo habéis trabajado. Pero hay mucho interés en seguir creciendo y yo creo que sobre todo, fíjate, lo que he aprendido de esto ha sido de la necesidad un poco de lo que decía Raquel, ¿no? La necesidad de no bajar la guardia, de ir intercambiándonos ideas y experiencias y demás para crecer juntos, ¿no? No estamos mejor, podemos estar un poco mejor en determinado tipo de cuestiones. También tenemos bolsas de pobreza importantes, ¿no? Y tenemos un cuarto mundo asentado en nuestras ciudades, con lo cual, y la brecha social se ha abierto, ¿no? Después de la pandemia. Con lo cual, en fin, respetando la situación de cada uno, sigamos trabajando juntos, sigamos aprendiendo. Esto me parece lo fundamental y de verdad, enhorabuena, Susana, por el trabajazo que habéis hecho. Hacedlo extensible, por favor, a todos los que han formado parte del equipo. Gracias. Algunos te están escuchando. Y si no, escucharán. Ustedes también han colaborado mucho. Bueno, ¿algún comentario más? Y si no, vamos a dar por cerrada esta sesión con todo mi agradecimiento por su tiempo, su disposición. Yo gustaría solo felicitar también Susana y la equipa, pero también la revista de salud ambiental, ¿verdad? Porque eso para nosotros es muy importante. Me gusta muchísimo la colaboración que tenemos en los últimos días. Rogerio me gana siempre, va adelante para ayudar, pero la verdad es que esta colaboración es muy importante. Y yo lo creo, como he dicho en mi comunicación, que si no lo escribimos, no es como si no existiera. Y la revista nos permite poner en el papel todo que estamos investigando, que estamos trabajando juntos. Yo pienso que es muy importante. ¿Verdad? Susana, soy tu fan porque entiendo cómo consigues hacer tanta cosa y también, por la verdad. Gracias. Nada, yo quiero unirme también a las felicitaciones, por supuesto, que han hecho tanto Chema como Raquel. Bueno, porque, como hemos comentado antes, ha sido un congreso muy intenso, con una participación de muchísimos países, muchísimas organizaciones, eso no es nada fácil. Y bueno, pues está siendo, ¿no? Porque todavía no ha terminado, todo un éxito y eso es además de grandes profesionales, porque se nota esa relación fantástica que hay. La salud ambiental nos une, eso está claro, que ahí esa magia nos une y que, bueno, y encantadísimos de que también hayáis dado mucha luz a nuestra revista. Porque, como comentaba Raquel, estoy totalmente de acuerdo, aunque haya temas que aquí no hay tantos o no se da de una manera a lo mejor tan puntual como pasa allí en algunos temas, pero sí, al final son problemas que nos afectan a todos, antes o después, o incluso, como ha comentado Chema, hay cierta población que también cualquier de estos problemas que comentamos puede pasar y sin duda tener toda esa información es muy enriquecedora y también nos recuerda que hay que seguir avanzando y juntos, por supuesto, pues muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias por todo y nada, seguir luchando por la salud ambiental. Y brindamos por los 30 años y por los próximos 30 años, ¿sí? Como mínimo. Adiós. Bueno, chao. Chao. Adiós, obrigado. Obrigado. Obrigado.